Saludos cordiales, Honduras. Feliz lunes para todos. Que con ánimo, que con entusiasmo nos aprestemos a conquistar éxito en los proyectos de vida personales, familiares y colectivos. A pesar de todo, sí se puede. Adelante, Honduras, y feliz lunes. Hoy hablamos sobre las expectativas para el año escolar 2024 en TV Azteca. En esta emisora de televisión vivimos particularmente apasionados por la educación, porque estamos absolutamente convencidos de que es el único mecanismo, el único, no existe otro, para poder liberar a nuestro país de las garras de la pobreza, de las garras del subdesarrollo, de las garras de esa especie de agujero que cavamos todos los días. La única solución es la educación. ¿Cuáles son las expectativas para el 2024? A pocos días de que en las aulas suene la alarma de la salida de una carrera que esperamos que sea exitosa y que supere a jornadas anteriores. Doña Alana Rosario Domínguez, directora general de Currículum y Evaluación de la Secretaría de Educación, y el doctor Mario Alas, del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, nos acompañan esta mañana en nuestro foro. Señora directora Domínguez, es un gusto recibirle. Muchísimas gracias, don Vanea. Estamos satisfechos de estar aquí con usted. Le agradezco muchísimo. Doctor Alas, es un placer recibirle de nuevo. Un gusto, gracias por invitarme. Siempre venir en representación de la Universidad Pedagógica es un honor. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Con qué expectativas se abrirá el año escolar 2024, doña Lana? En principio, que podamos mejorar la calidad de los aprendizajes, que los padres y las madres se involucren más en el proceso educativo de sus hijos y que podamos mejorar esas trayectorias educativas de las niñas y los niños de Honduras. ¿Ustedes qué expectativas tienen desde el Observatorio de la Educación? Brevemente diría que en currículum que se continúe la reforma curricular y que realmente se adapte a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, no solamente las locales, sino a nivel mundial. Igual que se implementen políticas de discriminación positiva para que temas como las meriendas, los libros, los textos lleguen urgentemente a los más pobres, que mejoremos el tema de la deserción, sobre todo la deserción asociada a migración, y por supuesto el gran objetivo de todo el sistema educativo, mejorar los aprendizajes. ¿En qué punto estamos? Bueno, hay altas expectativas porque, por ejemplo, hay una reforma curricular en proceso. Se ha logrado mejorar la matrícula, de hecho el año pasado por fin logramos estabilizarnos y ya no seguir la tendencia descendente que se tenía. Por supuesto, hay muchas cosas que mejorar. El hecho de que se hiciera una evaluación de los aprendizajes es un avance porque tenemos datos. Ahora, esa evaluación nos dice que retrocedimos 10 años, producto de la pandemia. Ojo que esto PISA lo señala a nivel mundial. Todos los países del mundo retrocedieron durante la pandemia y el área en la que más se retrocedió fue en matemáticas. Honduras, tal cual. Matemáticas, más de una década en retroceso. En los datos que tiene el observatorio, ¿cuál es el porcentaje de variación entre matrícula y clausura del año anterior? Parece un poco raro, pero incluso mejoró. Normalmente uno espera que la matrícula final sea inferior a la inicial, pero con esto del sistema abierto, que los estudiantes regresan, etcétera, al menos a nivel de datos, más bien en varios departamentos se mejoró. Esto tiene... ¿En qué sentido se mejoró? ¿A qué se refiere específicamente? A que en lugar de perder, más bien en algunos departamentos subió la matrícula final respecto a la inicial. Doy el ejemplo del Paraíso, que es un departamento que logró mejorar su matrícula. Pero nos explicaba el director departamental que, claro, hay muchos estudiantes que se están incorporando muy tarde y si bien el sistema no quiere rechazarlos, los acepta en mayo, en junio, llegan a mediados de año. Esto tiene un problema que como consecuencia, los niveles de aprendizaje son bajísimos. Y luego entonces tenemos el problema que vamos a tener en febrero. Llegan los reprobados, los maestros les van a hacer nivelación, etcétera, etcétera, y mientras tanto, todos los estudiantes que sí aprobaron están esperando. Entonces, pérdida de tiempo. Desde el punto de vista suyo, desde su oficina del gobierno, ¿en qué punto está la educación de Honduras ahora? Bueno, estamos en un proceso de actualización curricular.
se han desarrollado diferentes mesas de trabajo desde el nivel de educación prebásica, básica y media, con una elevada participación de especialistas, padres de familia, del sector académico también. Entonces estamos en un muy buen punto porque ya el Plan Estratégico Institucional define que vamos a tener un documento marco de la nueva estrategia curricular. ¿En qué consiste? Bueno, en el caso de las 5 regiones educativas, tener una oferta académica pertinente al contexto. Sabemos que hay en el caso de educación media, hay más de 43 bachilleratos que están clasificados de acuerdo a las familias ocupacionales y debemos de dar respuesta a la demanda laboral, es decir, preparar en función de lo que requiere en la localidad. Deme un ejemplo específico de una visión geográfica que ustedes tienen. Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, se están incorporando los bachilleratos técnicos profesionales de desarrollo e innovación agrícola. Esto nos ayuda a nosotros, el territorio hondureño es altamente de producción agrícola y por lo tanto debemos de tener estudiantes que tengan la capacidad de identificar cuáles son la contaminación, cómo podemos nosotros de manera asertiva fomentar los cultivos locales. Me habla de capacitación en competencias que hasta ahora no han existido. De hecho, esa era la contrariedad que nosotros teníamos con el currículum. Era un currículum por competencias, pero el desempeño laboral no había tenido la capacitación para implementar un currículo basado en competencias. En este caso, ya se tiene a través de la Dirección General de Desarrollo Profesional la oferta formativa para las y los docentes. ¿En qué punto de la ejecución de ese plan se encuentran ahora? A 3-4 días del inicio de las clases. Estamos en la etapa de la validación. El año pasado ya se incorporó, en el caso de la educación media, en 10º y 11º grado, todo lo que corresponde a la actualización curricular. Estamos en este año en la etapa de validación en el caso de la educación básica y en el caso de educación prebásica estamos avanzando con la revisión y actualización. En un año lectivo, ¿cuáles son las fechas de la matrícula? Iniciamos a partir del 22 de enero y va a continuar la matrícula abierta. ¿Hasta cuándo se extiende? Se puede extender hasta el mes de marzo. Debido a que hay algunas zonas, como usted lo conoce muy bien, hay algunas zonas cafetaleras donde los niños y las niñas se incorporan después de del corte de café. Porque están siendo explotados en el trabajo, una cosa inaceptable que no se ha podido superar. Desde la Secretaría de Educación nosotros no promovemos el trabajo infantil, pero reconocemos también que los padres se llevan a sus hijos, Sí. sobre todo en la zona de la montaña, en algunos lugares como San Fernando, Lucerna, en Ocotepeque, Sí. y llevan a sus hijos a la corta de café. Miren, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, distinguidos. Esta es una zona gris muy compleja, la del trabajo de los muchachos en el área rural, porque hay varias valoraciones, es decir, vamos a ver, oportunidades para que ejecuten actividades extracurriculares, 0. Centros educativos cerrados, centros culturales inexistentes. Apoyo de gobiernos locales para que haya artistas, para que haya capacitación técnica, deportiva, durante esos meses, noviembre, diciembre, enero, por mencionar, 0. Entonces los muchachos se debaten entre la posibilidad de ayudar al papá en la corta del café, en el corte del café, o en cualquier otra actividad agrícola productiva, o el ocio. Y ya vemos el ocio, lo que está provocando en la niñez y en la adolescencia a nivel global. Entonces esa es una cosa de calibrar. Bueno, muy bien, me llevo al chico a trabajar a la finca con 12, 13, 14 años o menos en algunos casos, o lo dejo en la casa que este niño se conecte al internet y empiece en el TikTok a que sea el profesor Bad Bunny el que le dé unas clases de 2 meses. Entonces esas son cosas muy delicadas que tienen que ver con la vida real, no con las teorías y con las declaraciones de que a los niños hay que protegerlos y estudiarlos. ¿No le parece a usted? Sí, completamente de acuerdo. Y en relación con el currículum, hay, yo diría, 2 ideas que hay que manejar. Lo de la pertinencia local es importante y es muy bueno que Sí. lo estén haciendo. Sí. Pero, ojo, no perdamos la relevancia porque estamos en un mundo globalizado y hay ciertas competencias que se han marcado a nivel mundial. Y las pruebas PISA son probablemente
digamos, el esquema más elaborado de selección de competencias que los niños y jóvenes deben desarrollar. Schleisler, el alemán padre de las pruebas PISA, señala, por ejemplo, recomendaciones para los países subdesarrollados en especial, que deben de enfatizar en contenidos aplicados, que deben de tomar en cuenta el desarrollo tecnológico. Y le doy un ejemplo. En Honduras todavía perdemos semanas y meses en repetir algoritmos de multiplicación, de división de decimales, de raíz cuadrada, cuando lo que interesa es que manejen el concepto. Los algoritmos los desarrolla cualquier calculadora que usted pueda andar en el reloj, etc. Ya esos procesos, las pruebas PISA, dice, no inviertan tiempo en eso, inviertan en que la gente entienda los conceptos. Por ejemplo, con el desarrollo científico que hay, es básico los conceptos de probabilidad, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, que no se enseñan acá. Y PISA nos está diciendo, ojo, esos son los contenidos matemáticos que van a aplicar en la vida real, en sus profesiones. Dejen de estar perdiendo el tiempo 2 meses haciendo divisiones de 2 decimales, etcétera, que son procesos repetitivos, que usted puede hacerlo con el reloj. Entonces, ese es un punto. Ojo con los contenidos, porque de repente estamos todavía, como lo dice Schleisler, en un currículum muy memorístico, muy de traer puro contenido, y no aplicamos esa matemática a la vida real, que es donde van a formarse los profesionales. Entonces hay que reenfocarlo. Usted, que es la encargada de los currículum y del contenido de lo que los muchachos de Honduras están aprendiendo en el aula, ¿qué tiene que comentar sobre lo que dice el doctor Alas? Totalmente de acuerdo con lo que expresa el doctor Alas. Definitivamente, en el caso del área de matemáticas y español, ya los estudios nacionales nos dicen que ha habido un estancamiento desde el año 2014 en lo que es el rendimiento académico de español y matemáticas. Agravado en la pandemia, lógicamente, ¿no? Claro. Sin embargo, también se han establecido algunos planes remediales, como ser el plan de recuperación de los aprendizajes. Cuando se estuvo en pandemia se hablaba de queremos estudiando en casa, y en el caso puntual de esta administración también se está trabajando con el plan de recuperación de los aprendizajes, para que podamos no solamente ver el tema de español y matemáticas, sino también el tema socioemocional, que no se había considerado antes. ¿Ustedes por qué no trabajan con PISA, sino con otro sistema de evaluación? Bueno, de hecho nosotros trabajamos con el ERCE, han habido evaluación del rendimiento académico, sí lo trabajamos, asesorados también por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. De hecho, ahorita lo que estamos esperando es que la matrícula, el primer cohorte de la matrícula esté consolidado para establecer la muestra del estudio ERCE, que se estará desarrollando en el mes de abril. ¿Qué diferencias hay entre PISA y ERCE? Bueno, lo que está evaluando, los niveles de desempeño que se están evaluando. ¿Usted qué observa? ERCE se basa en los currículos de América Latina, hizo una sistematización y prioriza ciertos contenidos. Es muy importante que Honduras participe en ERCE y ojalá volviera a participar en PISA. Es que las evaluaciones estandarizadas, y en esto hay que decir, el año pasado hubo además la evaluación estandarizada nacional, que esa debe hacerse siempre. La evaluación nacional estandarizada evalúa cuánto se ha aprendido del currículum vigente. ERCE y PISA, las internacionales, nos dicen, ojo, lo que están aprendiendo no está alineado con las tendencias internacionales a nivel mundial. Ojo, ustedes están, por ejemplo, haciendo énfasis solo en biología, en ciencias naturales, cuando el pensamiento lógico matemático aplicado a la física es importantísimo. Claro. Entonces, las evaluaciones internacionales, ERCE en América Latina y PISA a nivel mundial, nos están diciendo, hey, están fallando en esto, sus estudiantes no están aprendiendo estos elementos que a nivel mundial se consideran fundamentales. ¿El gobierno de Honduras le dijo no a la práctica de la evaluación PISA recientemente por su visión socialista? No necesariamente, don Vanegas, se hizo porque realmente, viniendo de pandemia, lo más importante era atraer a la oferta académica vigente para que los niños y niñas pudieran nivelarse en los aprendizajes. La primera pausa de nuestro foro, Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras. 3 minutos nada más. Señora directora general de Currículum y Evaluación de la Educación, tengo una curiosidad antes de que sigamos profundizando en el tema.
¿Cómo debemos entender la refundación del sistema educativo? Bueno, la refundación la debemos de comprender como su palabra lo dice. Refundar es cambiar para mejorar. ¿En qué consiste eso y cómo se refleja en el aula? Bueno, desde el año 2004, cuando se hizo la consulta con el Foro Nacional de Convergencia, el FONAC, se estableció un perfil del hondureño y la hondureña deseada. Sin embargo, el tiempo pasó y el currículum no tuvo una evaluación como tal. La normativa nos dice que en el caso de educación media, a través del 15-15-4 y el 15-15-5, que debe de evaluarse cada 3-4 promociones. Eso no se había hecho. Tuvimos un proyecto de autoevaluación de los bachilleratos, sin embargo, en el caso de educación básica y educación prebásica no hubo ese mismo proceso. Ahora que estamos en la actualización curricular, pues entonces se le está preguntando a maestros activos, maestros jubilados, padres y madres de familia, a docentes especialistas, cuáles son esos contenidos que deben de tener, qué es lo que demanda el contexto local, el contexto urbano. Y con esas respuestas, ¿qué han concluido ustedes? Bueno, son hechos muy interesantes. Como es un enfoque por competencias, estamos basándonos en que hay contenidos que se deben de mejorar, que se deben de incorporar, por ejemplo, la clase de cívica morazánica, en el caso del tema de los valores, la parte vivencial que se debe de tener en las aulas de clase, elevar también el tema de, como lo establece el Plan 365, saber leer y escribir bien, mejorar el desarrollo de la habilidad lógico-matemática, manejar la tecnología y los aspectos digitales, entre otros. El currículum educativo es un ente vivo, dinámico, en constante evolución. Quien no lo entienda así no está preparado para dirigir ni la educación, ni mucho menos un país. Yo creo que eso debe ser un compromiso nacional más allá de un gobierno. En ese sentido, lo que ustedes están haciendo es una revisión, una actualización integral. ¿Lo están haciendo por fases o qué? Sí, de hecho se está haciendo por fases. Desde el año 2021 se inició lo que eran las mesas de consulta y se ha seguido un proceso de acuerdo al cronograma. Primero era la revisión documental, que era lo que dicen las tendencias mundiales, que son lo que dicen las tendencias regionales y lógicamente a nivel de país, qué es lo que nosotros estamos requiriendo. Se han realizado la revisión de estudios nacionales que nos dicen cuál es el perfil del hondureño y la hondureña deseada. Aquí tiene la tercera taza de café del día, miren. Delicioso café hondureño. Buen provecho. ¿Qué le parece el café que se sirve aquí? Muy bueno, recomendado. Invita a regresar, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Doctor Alas, ¿cómo se mide que ese currículum tiene sentido en el aprendizaje de los muchachos? Bueno, mire, aquí hay un tema estructural en Honduras que escapa a las competencias de la Secretaría de Educación. Sí. Y vea qué interesante porque son temas que desde los años 60 se vienen mostrando las evidencias. ¿Qué es lo que escapa a ellos? Les escapa que de media y educación superior debe vincularse a la estructura productiva. Por ejemplo, aquí cuando se va a refundar la educación, deberíamos de haber pensado, bueno, Barquero era el ministro de Economía, Daniel Esponda el ministro de Educación. Entonces, lo que han hecho los tigres asiáticos y todos los países de Asia que han logrado invertir en educación para desarrollar su economía es, ok, nuestra estructura productiva va a ir por este lado. Vamos a desarrollar petroquímica, vamos a desarrollar toda la parte financiera en Singapur. O agroindustria, o turismo, lo que sea. Sí. Una vez que hay un plan de desarrollo económico para una estructura productiva que se está construyendo, entonces para la educación técnica media y para la educación superior se dan las orientaciones del tipo de recurso humano que el país va a requerir en los próximos años. Deténgase ahí. ¿Así lo están haciendo? De hecho, sí. Hemos realizado diferentes mesas técnicas donde se les han hecho consulta a los empleadores, se les han hecho consultas también a los académicos. ¿Quiénes participan? Bueno, participan el sector privado, el sector público, y así podemos... ¿Y de verdad aportan? ¿Reciben ustedes, los que van a tomar la decisión final, claro, contribuciones de peso para saber, bueno, muy bien, estos señores nos están hablando en serio y tenemos una radiografía del país exacta que nos lleva a construir un currículum educativo a la medida de esas necesidades? Claro que sí. Claro que sí, y de hecho cuando nosotros hemos trabajado
uno de los últimos bachilleratos, el bachillerato de agroindustria, se hicieron diferentes mesas técnicas donde estaban incorporados, como les reitero, empleadores, la academia, Sí. y se validó. Se validó realmente de que, de acuerdo al perfil de egreso del estudiante de educación media, cuál iba a ser su inserción laboral. Es decir, no lo estamos generando como en antaño se hacía, donde se ofrecía una oferta académica desvinculada de la actividad productiva de la zona, Sí, que no tiene sentido. que no tiene sentido. Sí. Ahora bien, pasamos de cosas básicas, elementales de la cultura general que todo ciudadano del mundo debe de acceder a ese tipo de conocimientos. Y obviamente después se le van agregando las valoraciones geográficas que cada uno necesite. ¿Es así? Es así. ¿Toman en cuenta ustedes lo que determina el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica? Desde luego, nosotros nos basamos en la ciencia porque ellos a través del laboratorio, a través del observatorio, nos dan elementos muy de peso para tomar decisiones al momento de estructurar una nueva oferta académica y de hecho las validamos con ellos. ¿Se reúnen con frecuencia? Sí, siempre hay vínculos entre la Universidad Pedagógica y la Secretaría de Educación y en particular con currículum. Ahora, hay un tema ahí a nivel meso y micro, lo que Alana ha descrito son procesos que deben hacerse y están muy bien. Ahora, hay un tema a nivel macro que no se ha hecho y no se ha hecho porque no depende de la Secretaría de Educación. Repito, si no hay un proyecto, como cuando se habló del Plan de Nación, Sí. de para dónde va la economía, la estructura productiva de Honduras, si vamos a producir piña, si vamos a producir... Costa Rica nos da el ejemplo. En los años 90, inicios de los años 90, apuntó la economía a la producción de software y hardware. Hizo el convenio como país con la Epson para que lo que era el tecnológico de Cartago se convirtiera en el tecnológico de Costa Rica para formar cientos de ingenieros en las diferentes áreas que apoyaran el proceso de producción de hardware y software. Y al mismo tiempo, a nivel medio, secundaria técnica, la producción de miles, o sea, formar miles de técnicos que pudieran contribuir, porque entonces tienen acceso a una maquila electrónica. Ya. Pero vea que el proyecto nace de un proyecto de país, de estructura productiva de país. Aterrice aquí, doctor. Aquí. ¿Cómo se ha traducido esa necesidad nacional al currículum? En el país, la única vez que hubo un proyecto nacional de país con el que se vinculó a la educación superior fue cuando la reforma en el segundo gobierno de López Arellano, por ejemplo, cuando se dijo, bueno, se va a constituir la SNACIFOR porque vamos a apuntar a que Honduras es un país Está hablando usted de los 60. inicios de los 70, recuerda, 70, 71, cuando el proceso ¿Sí? reformista, sí. Sí. Ahí hubo un proyecto de país y se apuntó a una estructura productiva, pero eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos. Recuerde que el Plan de Nación hizo un intento, pero al final, si usted no enfoca, lo que ocurre es que está produciendo de todo en pequeñas cantidades con Ahora bajos ustedes, niveles. hoy en día, doctor, Ujú. ustedes tienen la convicción de que el currículum que trabaja esta señora y sus colegas en el equipo de educación está conectado con las necesidades productivas y con una visión correcta de lo que este país necesita. Lo están construyendo a nivel local y eso es bueno, pero falta la directriz a nivel de Secretaría de Economía, Secretaría de Educación. Es que los grandes lineamientos tienen que apuntar a una visión de país. Claro. Esos documentos de Plan de Nación, Visión de País, intentaron estructurar eso. Lamentablemente tuvo muchas falencias, también eso se construye, por ejemplo, eso debe construirse con la empresa privada. Es decir, usted no puede construir un proyecto de estructura productiva y dejar al margen a la empresa privada. Eso tiene que construirse Estado, empresa privada, fuerzas productivas en general, porque es un proyecto de hacia dónde apuntamos, qué tiene Honduras que puede aprovechar. Turismo. Puede tener la capacidad de producir maquila electrónica a futuro en lugar de maquila textil que genera menos productividad. Bueno, hay que apuntar a eso. Y por eso repito, la dirección de currículum lo está haciendo como dicen los cánones para nivel meso y micro, pero falta la directriz macro. Algo de esto, digamos, expertos en educación nacionales como Ramón Salgado, Rutilia Calderón, que en paz descanse, siempre plantearon eso. Es decir, necesitamos la directriz de qué carrera la Universidad Nacional va a estar formando y dando énfasis. Eso hay que hacerlo en función de un proyecto de estructura productiva de país.
Si no, seguimos formando miles de abogados, licenciados en Derecho, administradores de empresa, Sí. Recursos para Sí. el desempleo. Que no va a resolver el problema que se quiere resolver. Ni siquiera ¿Tiene es algún de- comentario sobre eso? Sí, de hecho, a través del Plan Nacional de Refundación, el PRESENA, se establece a través del CENET, que es el ente, ¿verdad?, que está vinculado con lo que tiene que ver con el trabajo. Ya la normativa lo establece, cómo debe de ser la vinculación con la CONEANFO, la estrategia que tiene la Secretaría de Educación con la educación técnica profesional. Hay mucho por hacer, hay muchos desafíos. Sin embargo, es necesario hacer las consultas con los sectores que tienen mayor involucramiento con la recepción de los egresados que tiene el sistema educativo nacional. En la dirección de currículum, ¿qué hondureño imaginan? Un hondureño proactivo, amante de su país, con valores de laboriosidad, de amor a la familia, de salir adelante y de no quererse ir, sino ofrecerle aquí en el territorio las mejores oportunidades para que pueda desarrollarse. En ese sentido, lo que no tiene que ver con matemáticas, ni con comprensión lectora, ni con español, fundamentalmente, que de momento lo vamos a dejar aparte, en lo de la conciencia de esos valores que ahora me menciona, ¿qué le aportan? Claro, le aportan muchísimo. Nosotros, Digo, ¿qué le aportan ustedes al currículum? ¿Qué le han agregado al currículum? bueno, le hemos aportado desde la visión de la familia, cuál es la educación que quiere darle a los hijos, cómo nosotros debemos de fomentar esos valores patrios también, Ujú. cómo desde la visión de Morazán nosotros debemos de fortalecer el amor al país, Ujú. de hacer las cosas bien desde el principio. Ujú. La parte también de la inteligencia social emocional. Hoy los hondureños debemos de comprendernos, de pasar de la confrontación a unirnos y trabajar para sacar a Honduras adelante. Permítame un minuto la licencia de separarnos de nuestra conversación y retornar en breve. Concepto de ¿Qué expectativas tienen, profesora, sobre las matemáticas y el español particularmente? Le dije que ese tema nos iba a ocupar un minuto aparte. Bueno, definitivamente dentro de los elementos del Plan 365 está el primero, saber leer y escribir bien. Y en el caso de matemáticas, desarrollar la lógica matemática. Los últimos estudios nos dicen que ha habido un estancamiento de nivel insatisfactorio y debe mejorar en el caso de español y matemáticas. Por ello, en el caso de la Secretaría de Educación, está implementando una de las estrategias para el fomento de la lectoescritura y es la estrategia de 15 minutos de la lectura diarios. Es decir, van a tener su clase de español, pero adicionalmente el docente va a fomentar 15 minutos de concentración de la lectura en el caso de educación prebásica con los macrotextos y en el caso de básica con cuentos. Y en el caso de media tenemos el libro del mes. ¿En qué nivel del sistema debería un niño leer perfectamente y comprender lo leído? Bueno, ya el sistema simple de la lectura nos establece que hay diferentes métodos para Sí. evaluar la fluidez, la comprensión lectora y estamos hablando de que la decodificación de las palabras tenemos que tener desde el primer grado, pero Ujú. debemos de ir fomentando fluidez y comprensión lectora en el segundo, tercer grado. Lógicamente, los que hemos estado en aula sabemos de que en el cuarto y quinto grado, pues lógicamente debemos de ampliar vocabulario, debemos de fomentar la criticidad. Sí. Ujú. ¿Y qué leen los niños en la escuela? ¿Qué tienen para leer? ¿Qué recursos? Bueno, gracias al apoyo de USAID se han desarrollado... USAID. Sí, USAID. Y vuelven los gringos a ayudar. Bueno, tenemos diferentes agencias internacionales que han estado apoyando Sí. y se está también... No es Cuba, no es Venezuela, no es... ¿Quién otro es el que defienden aquí con uñas y dientes? Nicaragua. Nicaragua, Cuba, Venezuela, esos no ayudan. Los gringos sí. Bueno, en el caso de USAID nos apoya Qué buenos son con los gringos. la construcción de estos libros, de las guías de nivelación de español. Sí. Son elaborados por técnicos de la Secretaría de Educación con especialistas hondureños. Es decir, que los contenidos son
locales, podríamos decir, en el caso de esa selección de lecturas. De igual manera, también tenemos dentro de la Secretaría de Educación, gracias a la iniciativa de tener la editorial Sabio Valle, tenemos algunos libros que fomentan como ser la Cátedra Morazánica. Editorial de la propia Secretaría, ¿no? Claro, claro. Que empezó a imprimir material para llevarlo al aula. Así es. Entonces, parte de esos libros que se están trabajando con colaboración de la Dirección de Historia y Patrimonios Culturales, que está dentro de la Secretaría de Educación. ¿Libros adaptados para niños de qué edades? Tenemos ¿O de qué nivel educativo? Para preescolar y para básica. Y ya se está trabajando también, bueno, de hecho ya se tiene la Cátedra Morazánica, que es para el nivel de educación media. ¿Y en lo de las matemáticas? También contamos con el apoyo de USAID propiamente. USAID, ¿vuelven los gringos a ayudar? En el caso de las matemáticas, pues hemos tenido, gracias a la revisión de esos textos, de los estándares, tenemos esos libros de matemáticas de 1º a 9º grado. Sí. Y quiero decirle también que en años anteriores, en el caso de Japón, nos ayudó con Prometan, que era ese programa para mejoramiento de las matemáticas, y contamos también con esos libros que están dentro de los derechos de autor de la Secretaría de Educación. Japón sí. Y Estados Unidos. Solo imperialistas, doctor. Solo imperialistas metiéndole el hombro a este país. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿cómo se ha capacitado a los docentes para lograr este empuje curricular que ustedes quieren impulsar desde su oficina? Bueno, ya el Plan Estratégico Institucional lo establece. Existe la Dirección General de Desarrollo Profesional, quien dentro de su oferta formativa para las y los docentes tiene esos componentes, tomando como referencia los resultados del desempeño académico. Entonces establece lo que corresponde a la mejora, ¿verdad?, de nuevas pedagogías de aprendizaje profundo, así como también el enfoque por competencias. Y en el caso de matemáticas, cuentan la Dirección de Desarrollo Profesional con técnicos especialistas de español y matemáticas para el uso y manejo de los libros de texto. Esa es otra cosa igualmente dinámica e interminable, lo de la capacitación docente. ¿Ustedes están comprometidos en eso? ¿Lo hacen de verdad? Claro que sí. Y de hecho, en este año se va a normar de diferente forma. Habían procesos de desarrollo profesional que se hacían en tiempos que quitaban el espacio. Exactamente. Lo sacaban del aula, del contacto con los muchachos, y lo llevaban a un salón para capacitar a los profesores. Claro. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es que se van a desarrollar 3 procesos que van a ser de manera presencial y los otros van a ser de formato híbrido. Es decir, algunos van a ser virtuales, otros se van a hacer en los días sábados, de manera de que no interrumpamos las clases. Lo virtual es una gran herramienta y los maestros deben tener esa fuente permanentemente. Por favor, suministrenselas ustedes. Claro. Porque eso es básico. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Doctor Alas, tengo aquí unas imágenes sobre la calidad de los sistemas educativos que me gustaría que usted nos explicara. ¿Cómo se evalúan los sistemas educativos? ¿Cuáles son los pilares? Bueno, en general, la UNESCO ha definido como las grandes dimensiones de la calidad educativa de un sistema 4. El primero es relevancia, pertinencia, que es un equilibrio entre lo relevante que sirve no necesariamente al nivel local y lo pertinente, como decía Alana. Luego está el tema de la equidad, ¿sí?, la eficiencia y la eficacia. Y podemos ver brevemente cada dimensión en el caso del sistema educativo tal como está en este momento. Sí. Podemos comenzar, por ejemplo, en pertinencia. Sí. Que en pertinencia es justamente donde lo que... Perdóneme, pero como me gusta escucharlo a usted como profesor, ¿quiere pararse aquí al lado de esta pizarra electrónica mientras sus 2 alumnos tomamos café y agua aquí respectivamente para aprender de usted? Véngase aquí con toda la confianza del mundo. Okay. Explíquenos, por favor, lo de la pertinencia, lo que aprenden los muchachos. Bueno, la calidad educativa, UNESCO la define en un sistema a través de esas 4 grandes dimensiones, ¿sí? La primera es pertinencia. Sí. Pertinencia tiene que ver con que el currículum, tal como Alana estaba hablando del tema, le sirva realmente a las personas en su formación ciudadana y en su formación como futuro ente trabajador, productivo, emprendedor. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestro currículum, ya lo señalaba Alana, bueno, Alana fue mi alumna, pero la nombro así sin título. ¿Fue alumna gracias. suya? Sí, sí, Alana fue mi ¿Qué tal fue como alumna? Muy buena, muy buena.
¿Sí? ¿Me está diciendo la verdad? Sí, de maestría de investigación educativa. Tiene una sí. pinta de ser buena ella. Muy buena académica. Fenomenal. De Muchas familia académica, además. ¿Ya? La mamá es otra académica Muchas de mucho gracias. respeto. Uy, qué Sí, lindo, sí, qué sí. lindo. Pues Qué bien. linda familia, entonces. Muchas ¿Y gracias. todos tienen el lunar rojo en la mano? Mi papá sí. Y mi hija. Eso es bueno. Adelante, por favor. Ok. El currículum es lo que hace y lo que define qué es lo que el estudiante debe aprender. Y aquí debemos distinguir dos momentos. La educación básica sirve para la formación ciudadana, el hondureño, el perfil de ciudadano que queremos. Sí. La educación media y la superior ya está enfocada hacia la estructura productiva. Ok, ¿qué nos dicen las encuestas del INE? Esos son datos del INE de la encuesta de hogares. Sí. De los estudiantes que están fuera del sistema educativo, la mitad de ellos, 42 en el 15, 50 en el 19, decían que era por problemas económicos, lo cual es razonable, ¿no? Razonable. Pero ojo, 1 de cada 4 estudiantes, y estos son principalmente los que están en las edades de tercer ciclo y media, señalan que es porque no quieren seguir estudiando. 26.3% de los estudiantes en el año 2019 no quieren seguir estudiando. 1 de cada 4. Sí, 26%. Por eso se salen del sistema. Sí. ¿Y por qué no quieren seguir estudiando? En la parte cualitativa que nosotros hemos investigado le dicen, es que no nos va a servir de nada, no nos va a servir para incorporarnos al mercado laboral. Nuestra visión es irnos, vamos a emigrar, porque lo que estamos aprendiendo no nos va a servir. Ni hay estructura productiva, no hay demanda, etc. Y eso tiene que ver con el currículum. Por Muy eso, bien. podemos pasar. Si analizamos en general, a nivel de pertinencia, lo que pueden ser los logros, un logro que hemos hablado mucho, aquí está Alana, se está haciendo una reforma curricular. Ese es un logro importante para el país, muy importante. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el gran desafío? Bueno, hay uno que no depende de la Secretaría de Educación y es que no hay una visión de país. No hay. Y por lo tanto, la Secretaría de Educación tiene que tratar de hacerlo a nivel meso y micro, de tratar de ubicar qué carreras de media corresponden a la estructura productiva de una zona. Pero eso tiene muchas desventajas, porque con la cantidad de personas que se mueven, Ya, claro. eso al final necesitamos algo macro desde arriba. Entonces, el gran desafío, en primer lugar, es que se establezcan los lineamientos generales de hacia dónde apunta Honduras en su estructura productiva para que el recurso humano de media y superior se forme vinculado a ella. Y lo otro es, ese currículum hay que actualizarlo también en lo que tiene que ver con las competencias que PISA, ERCE, ya nos están señalando que necesitan los ciudadanos del siglo XXI. Pasamos a las siguientes imágenes para verlas antes de irnos a nuestra pausa. Equidad, acceso a los recursos didácticos. Sí. Explíquenos eso y después me debe una explicación. ¿Quién le hizo estas caricaturas con lo que usted está ilustrando esas imágenes? Por favor, que tenemos algo personal con quien dibuje esas cosas. Okay. A ver. Equidad. Honduras es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Recordemos que América Latina es la región más desigual del mundo. No la más pobre, pero sí la más desigual. Sí, así es. Ok. PISA-D en el 2018 nos decía, las escuelas de Honduras en promedio no tienen malos recursos. Pero lo que ocurre es que las privadas y las privadas de élite tienen dotación de recursos didácticos como de país desarrollado. Pero mire lo que nos señala PISA al final. Las escuelas públicas de Honduras, de las zonas rurales, tienen menos recursos que países como Zambia o Senegal. Entonces, lo que ocurre es que tenemos escuelas de élite bilingües que tienen una dotación de recursos didácticos, tecnología como de país desarrollado. Eso sería lo que todos desearíamos. Pero el sistema público, ni libros, ni cuadernos. Bueno, hay niños que desertan porque no tienen un cuaderno, porque no tienen lápiz. Entonces, lo que nos señala PISA es la mayor desigualdad que PISA identificó en todos los países donde midió es en Honduras. Entre una escuela rural pobre, multigrado. Y una escuela de primer mundo que también hay aquí. Que también hay aquí y no son pocas. Logro, en el año 2023. Se tuvo merienda escolar, por ejemplo, que eso ayuda para la inequidad. Y se tuvo distribución de libros, pero ojo, sí. El desafío es que cuando las políticas públicas se hacen universales y se les distribuye a todos iguales, el impacto es menor. Sí. Lo que nos dicen las organizaciones internacionales que han estudiado estos efectos es focalicen, denle buena merienda a las zonas más pobres. Por ejemplo, en Intibucá, el proyecto de MGD, de USDA,
de financiamiento de Estados Unidos, no Sí. de USAID, pero sí de Estados Unidos. Ellos han logrado en la mancomunidad, en los municipios donde están trabajando, que la merienda escolar al menos 3 veces a la semana tenga huevos y legumbre. Después me Esa es explica lo otra de la calidad. discriminación positiva, porque se trata que damos un empujoncito, pero si empujamos diferentes, uno va a quedar adelante y otro atrás siempre, Siempre, aunque siempre. los movamos de Claro, sí. punto. Claro. En un minuto vamos a continuar. Vamos a la última pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, donde nos importa la educación porque estamos más cerca de ti. Hablamos de las expectativas para el año 2024 que está por comenzar en las aulas escolares y hablo aquí con dos distinguidos profesionales de la educación. Doctor Alas, finalicemos esa reflexión con esas imágenes, por favor. Bueno, de las 4 dimensiones de la calidad educativa, la eficacia en la dimensión de aprendizajes es la más importante. Cuando decimos que un sistema educativo es el mejor del mundo, sea Singapur, Finlandia, Corea del Sur, estamos hablando que son los estudiantes que logran los mayores aprendizajes. En Honduras se evaluó el año pasado, 2023, y eso es un logro. Se aplicó una evaluación estandarizada. Esta evaluación estandarizada es un seguimiento a todas las evaluaciones que el proyecto de USAID MIDE había venido realizando, de manera que es comparable. Sí. Es la evaluación nacional que se refiere a cuánto están aprendiendo del currículum. Pues bien, lo que indican los datos es más o menos lo que ocurrió a nivel mundial. Honduras retrocedió una década, ¿sí? Si vemos la parte roja, 24%, eso ocurría en el 2010. Esos 24% son los que no tienen ni idea de lo que debían haber aprendido. Entonces, ¿por qué se produjo esta baja aquí entre el 19 y el 22, de 18 a 24? ese es el proceso del periodo de la pandemia. Y bueno, como lo señala PISA, eso ocurrió a nivel mundial. Y además, en Honduras, igual que en el resto del mundo, es en matemáticas donde más se retrocedió. Porque al final el lenguaje lo aprendemos interactuando, leyendo, no importa si es virtual, pero claro, hay más desarrollo en por la interacción supuesto, humana. por supuesto. Pero la matemática se aprende en la escuela. Entonces, definitivamente, el gran logro es que se realizó esa evaluación estandarizada el año anterior. Y que se ha programado la evaluación de ERCE. Eso es muy bueno. ¿Y el ERCE desafío que queda por enfrente? El desafío es que realmente tenemos que mejorar los niveles de aprendizaje. Realmente tener a los estudiantes en las aulas es un logro. Pero si no están aprendiendo, entonces, decía un autor, la educación se convierte en la mayor estafa del mundo porque invertimos miles de millones. Por supuesto. Y no están aprendiendo, No solo estamos los aprendiendo. entretenemos. Así es. Siéntese, doctor Alas. Le agradezco mucho su explicación. Estos 10 años de desfase que tenemos por todas esas causas enumeradas ya, ¿cómo se puede recuperar? Bueno, a través de la estrategia de plan de recuperación de los aprendizajes, se han considerado los contenidos priorizados para el área de español y para el área de matemáticas, sumando también al componente socioemocional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que con actividades extracurriculares podamos realmente ayudar a los niños y a niñas que puedan de manera lúdica también incorporar el juego y el estudio, de manera de que puedan superar esas desafiantes desventajas con las que se encuentran. ¿De qué actividades extracurriculares me está hablando? Estamos hablando de la parte deportiva, estamos hablando de círculos de lectura, estamos hablando de fomento del teatro, estamos hablando de muchos elementos, es decir, una multiintervención. No me deje por fuera el dibujo y la pintura. Desde luego, tenemos también el fomento de las academias artísticas. Y estamos hablando de que las aulas van a estar abiertas más allá de las 11 de la mañana, más allá de las 2 de la tarde, más allá de las 3 de la tarde en que suene el timbre para que todo el mundo se vaya. Claro que sí, estamos considerando también los fines de semana para que puedan estar los espacios abiertos, espacios seguros, para que las niñas y los niños puedan realmente desarrollar sus aprendizajes. ¿Me está hablando usted que en 2024 los maestros se quedarán más horas atendiendo muchachos en el aula con ese propósito o no? Claro que sí, claro que sí. En el caso de educación básica ha sido normal, ha sido tradición que puedan los docentes realizar procesos de retroalimentación para las niñas y los niños, sobre todo los niños que tienen mayores desafíos de aprendizaje. ¿Qué diría usted, doctor Alas, qué es lo que hay que hacer para recuperar ese desfase? Bueno, yo identificaría, más a nivel personal, pero como un juicio, y es que el sistema educativo viene fallando no de ahora, sino décadas, en que no se instala un modelo de meritocracia.
un modelo de que los docentes y los estudiantes con más mérito, con más esfuerzo sean premiados. A nivel de estudiantes, usted puede ver que las escuelas eligen reinas y princesas para cualquier cosa. Sí. Pero vaya a ver cuántas escuelas tienen concursos de geografía, de historia de Honduras. Las Olimpiadas Matemáticas se han logrado establecer vía UPN, pero es que en todas las áreas Debería de premiarse. Exactamente. Pero ojo, ¿cómo vamos a ver esto adentro con los niños si en los docentes para nada se aplica la meritocracia? Y en esto tengo que decirlo, aunque sea polémico, si hay un punto en el que se ha retrocedido en esta administración es en los concursos. Las pruebas no reúnen los requisitos básicos de una prueba estandarizada y peor, de altas consecuencias. Entonces, si no mejoramos... ¿Por qué es así? Bueno, mire, para empezar, no tienen validez de contenido. Usted tiene que hacer un mapeo, una tabla de especificaciones y plantear. Si usted dedicó la mitad del año a multiplicar en matemáticas de cuarto grado, la mitad de los ítems tiene que ser sobre ese tema. ¿Cuánto es 8 por 5, doctor? Ay, ya me sé esa. ¿Ya se la sabe? Sí, ya me sé ese chiste. Pero vea que... No me dijo. Bueno, 40. Okay. Yo tengo otra información. Sí, la recuerdo. Adelante. Pues lo que viene ocurriendo es que el proceso de evaluación con pruebas para concurso Sí. debería de ser un proceso más sistemático. Se había logrado avanzar en años anteriores, pero se ha recurrido a aquello de que, bueno, estos profesores me van a hacer unos ítems y veamos si están más o menos buenos. Entonces, si no hay una tabla de especificaciones en correspondencia con lo que está programado en el currículum, ya de ahí no hay validez de contenido. Pero si luego le agrega que para ítems de alta consecuencia, como son las de concurso profesional, pone apenas 3 opciones de respuesta, ya por ahí la prueba es sumamente débil. Toda la psicometría le recomienda que para pruebas de altas consecuencias, mínimo 4 opciones de respuesta. ¿Es así de deficiente el examen del concurso? Realmente yo difiero un tanto de eso. La realidad es que cuando se elaboraron esas pruebas de concurso se hizo con docentes especialistas egresados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, docentes que han estado trabajando. Entonces, en cierta forma yo sí le doy el crédito de que las pruebas podrían evaluar realmente lo que se requiere para tener un desempeño académico e incorporarse a la carrera docente. Sí creo que ha habido un proceso de adesentamiento del concurso. El hecho de que sean pruebas automatizadas permite que la respuesta se tabule de manera más pronta y eso también ayuda a que no haya ese manoseo que en muchos años anteriores se dio. Hoy cada docente subía o alojaba en el Drive todos los créditos o los méritos que tenía. Entonces yo creo que yo sí le doy credibilidad al tema del concurso docente. De hecho, ahorita hoy lunes 29 se está trabajando con la depuración de aquellos que habían solicitado traslado, que estaban exonerados, que tenían comprobado su calificación, ¿verdad? Entonces yo sí le doy crédito a este tema del concurso docente que se ha desentado bastante. El doctor Alas estaba hablando de qué tipo de profesional estamos graduando, qué producto está saliendo al final de la cadena en la universidad para el campo de trabajo. ¿Eso quieren cambiarlo ustedes? Claro que sí, nosotros tomamos como referencia los resultados que tienen los estudiantes que se someten al proceso de admisión en las universidades y eso nos permite a nosotros hacer una revisión muy puntual del perfil del egresado que tenemos en el caso puntual de educación media. Ahí van a dar de narices a la universidad y el asunto no se resuelve volviendo laxo el examen de la universidad. Eso no se resuelve así. De acuerdo, por eso es necesario de que previo a que se haga los exámenes finales, que realmente se estén evaluando con las pruebas de fin de grado. Eso nos permite ir haciendo en medio término los planes remediales para ir realmente ayudando a los niños y a las niñas a desarrollar las competencias requeridas por nivel. Corrigiéndolo. Yo detesto con toda la fuerza de mi corazón escuchar a un diputado que hay en este país distinguido por ser maestro de la demagogia, de la mentira y del engaño, diciendo que hay que eliminar el examen de la universidad. ¡Qué torpeza, Dios mío! No votar por ese señor. No votar por ese señor, ciudadanos de Francisco Morazán. Eso es una torpeza, eliminar el examen de acceso a la universidad.
o volverlo laxo, o volver gratuito, que entre cualquier muchacho que ha perdido todo su tiempo sin aprender nada en el sistema, llevarlo a la universidad. Es una vergüenza que a un diputado se le ocurra semejante torpeza, semejante bobería. Hablando de ello, el año pasado, ¿cuántos abogados y cuántos ingenieros se graduaron en Honduras? Desconozco el dato. ¿Tiene usted idea, doctor? No el dato exacto, pero sí son las carreras que más gradúan a nivel universitario, y ahí volvemos al tema que no hay un plan de nación, una visión de país que nos diga queremos en 5 años tener una estructura productiva orientada a esto y por lo tanto necesitamos un sistema educativo que los propicie. Sí. Así es. ¿En cuánto se incrementó el presupuesto de educación para este año? Bueno, realmente con satisfacción decimos que está alrededor de 10 millones incrementado. 10 millones solamente. 10.000. 10.000, perdón. 10.000, sí. Sí, 10.000, sí. 10.000 millones. Sí. Ese es el incremento a la educación este año. Sí. ¿En qué se invertirá mayoritariamente? Bueno, en la recuperación de los espacios de infraestructura. Recordemos de que ha habido se abandonó completamente. ¿Y eso no está acreditado a la CIT o al FIS? No, de hecho nosotros tenemos la Dirección General de Construcciones Escolares encargada de la recuperación y restauración de centros educativos. Pero el año pasado no tenían ese presupuesto en educación, lo tenían en otras instituciones del gobierno. Sí. ¿Este año se los pasaron a ustedes? Se complementan los presupuestos, las intervenciones. Muy bien. Señores, ¿qué expectativa tienen ustedes a partir del 1 de febrero que la alegría de los niños llene de colores las aulas? No, definitivamente, en el caso de Secretaría de Educación y los que venimos de aula, sabemos de que la alegría como maestros y maestras es recibir a esos niños y niñas y ayudarles a que realmente mantengan la alegría, que realmente aprendan a leer, a que desarrollen ese deleite de la lectura, que realmente las y los docentes pues desarrollemos con calidad el desarrollo de nuestra labor. ¿Y usted, doctor Alas, qué expectativas tiene a partir del 1 de febrero con el año escolar? Bueno, que ojalá se logren los 200 días de clase, se aproveche más el tiempo. Ya de entrada hay un problemita con los que vienen a recuperación, pero esperamos que realmente este año se haga mucho énfasis en los aprendizajes. El hecho de que haya una sola recuperación ya es un mensaje positivo para esos estudiantes que todo el tiempo Sí. andan vagando en los colegios y realmente al final los aprueban. Si bien es importante lo que se enseña, es más importante lo que se aprende, al final de cuentas. Señores, les agradezco mucho su presencia con nosotros. Doña Lana Rosario Domínguez, directora de Currículum y Evaluación de la Secretaría de Educación, y don Mario Alas, el doctor Mario Alas, del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, hablando sobre las expectativas del año escolar 2024. Lamento tener tan poco tiempo. Esto es uno de los últimos días que solo hablamos 1 hora. A partir de esta semana, a partir del 1 de febrero, que coincide que se abren las aulas escolares, este programa se extenderá 1 hora y media. Para que hablen los invitados, porque aquí la palabra la tienen los invitados. A todos muchas gracias. Adiós.